Ahí estamos. Bien, entonces, ¿qué es el límite? ¿Qué es la palabra límite? Bueno, el límite nos define, en este caso, como que la longitud de la circunferencia se puede calcular como la suma de los lados de un polígono regular cuando n tiende a infinito. Cuando tenemos infinitos, un polígono de infinitos lados. ¿Cuántos son los infinitos? 1.000.000, 1.000.000.000, miles de billones, no tenemos forma de determinarlo. Lo que sí sabemos es que lo podemos subdividir y volver a subdividir, y en ese caso podemos imaginarnos que este valor tiende a cero. Que la longitud de cada lado del polígono regular inscrito en una circunferencia, no importa cuál sea el radio, el asunto es que cuanto más triangulitos formemos, y nosotros pretendemos calcular cuánto vale este segmento, lo vamos haciendo tender a cero, A tiende a cero, pero el ángulo que vamos subiendo tiende también a cero, y la cantidad de lados del polígono tiende a infinito. Entonces, ese concepto primero que hubo fue determinar cómo llegar a ese límite. Y es una de las primeras apreciaciones que tiene Newton cuando empieza a definir lo que es el concepto de velocidad. Pero hablamos de velocidad media con un promedio. Nosotros hacemos un viaje, recorremos 500 kilómetros, vamos después de la cuarentena, ¿no? Tomamos el vehículo, recorremos 500 kilómetros y tardamos 5 horas. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido de 500 kilómetros al cabo de 5 horas, el cociente me va a dar 100 kilómetros por hora. Y esto es lo primero que se conoce con el concepto de velocidad, ¿no es cierto? Espacio sobre tiempo. ¿Cuántos kilómetros hicimos? ¿En cuánto tiempo lo hicimos? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con límite? Bueno, Newton en su primera parte desarrolla dentro de sus leyes el concepto de velocidad. Y hablamos de velocidad media, es lo que nosotros hoy podemos comparar. Esa velocidad promedio, media aritmética, ese promedio es de 100 km por hora, entonces uno interpreta que si toma el auto y lo pone a 100 km por hora y recorre durante 5 horas, va a realizar el recorrido de 100 km. Pero es posible, pensaron ustedes si es posible poner el auto a 100 por hora y llegar a Córdoba en 5 horas. Es imposible porque nadie podría mantener una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entonces ahí hay un desplazamiento por unidad de tiempo, ese desplazamiento sobre el tiempo que llama velocidad, y ahí va a inferir sobre qué pasa cuando el tiempo tiende a cero. Entonces, ahí tiende a calcular una velocidad instantánea. Cuando el tiempo tiende a cero. ¿Qué significa? Que va a ir midiendo pequeños intervalos de tiempo, obviamente que va a haber pequeños recorridos, porque el cociente tiende a 100 kilómetros por hora, pero ustedes van en la ruta, no van a 100 kilómetros por hora. En un momento van a 40, 70, 80, cuando está despejado pueden ir a 120, 110, lo que les permita la ley. Si van en una autopista, ya están entrando a Córdoba, la autopista las deja ir a 130 kilómetros por hora. Pero en otros momentos anduvieron a menos del 100. El promedio le da 100 kilómetros por hora. Pero
la idea es qué pasa instante por instante, qué velocidad instantánea tiene. Eso nosotros hoy no hace falta que lo enseñemos. ¿Por qué? Porque realmente miramos si el auto funciona bien y todos los aparatos funcionan bien. Ustedes van a ver el medidor, el velocímetro, y van a observar a qué velocidad van en ese instante. En ese instante van a 108 kilómetros por hora o van a 90 kilómetros por hora. Esa es la velocidad instantánea. Ahora piensen en 1600, no había autos, no había vehículos, y menos había que medirlo. Entonces, ahora parece fácil, es decir, la velocidad instantánea es la velocidad que llevo en este momento, a esta hora voy a tanto kilómetros. En ese momento no existía eso, no existía cómo medir tan rápidamente. Entonces, definió esto que llamamos velocidad como una velocidad media. Velocidad media, o sea, una velocidad promedio. Pero dijo, la velocidad instantánea es el cociente ese que nosotros hablamos de desplazamiento delta de x sobre una variación de tiempo. Delta de x sobre delta t. Pero lo analizó en el límite cuando delta t tiende a 0. Ese es el concepto de velocidad. Ahí empieza, en la física obviamente, no lo vamos a estudiar así, pero ahí empieza esta idea de el desplazamiento sobre el tiempo. Si el tiempo es pequeño, el desplazamiento es pequeño. O sea que si ustedes, en vez de haber medido los 500 kilómetros, hubieran medido los primeros 100 kilómetros, que viene el tiempo que tardaron, están reduciendo el desplazamiento y el tiempo al mismo tiempo. Si en vez de medir desde que salí hasta que llegué, yo voy midiendo de a poco en intervalos de tiempo y desplazamientos más pequeños, me voy a ir acercando a la velocidad instantánea. ¿Y cómo lo hacen eso en la ruta? Y bueno, toman un cronómetro, toman el reloj, toman el celular, todo el mundo ahora tiene un celular, y ustedes en la ruta, ¿qué hacen? Esto no se lo recomiendo cuando estén manejando, sino que ustedes van de acompañantes, entonces cuando salen de la ruta van a ver que están los mojones. No sé si han visto los mojones, indica el kilometraje. O sea, van a ver ustedes un palito en la ruta, al costado de la ruta, que dice 420. Ruta Nacional 38, 420 kilómetros. Entonces, hacen clic ahí con el cronómetro o con el celular, inician y van a ver que en el próximo mojón, a mano derecha, dice 422. O sea que hayan recorrido 2 kilómetros. O esperan hasta que aparece el mojón que dice 410 kilómetros. Se dejan pasar 5 mojones. Vamos reduciendo, ¿no? Porque nos vamos acercando a Córdoba, de Córdoba hacia acá va aumentando. Entonces ustedes, cuando pasaron por el 420, acá a la salida de La Rioja, aprietan el cronómetro o el celular y inician el cronómetro. Entonces, cuando llegan al 410, ya han transcurrido tantos minutos y han recorrido ¿cuánto? 10 kilómetros. Entonces, ahí pueden calcular 10 kilómetros dividido en el tiempo que midieron ustedes. Y eso es un valor de velocidad. ¿Qué es la velocidad que tuvieron promedio en esos 10 kilómetros? Pero acá dice, cuando el tiempo tiende a 0. Entonces, tengo que tomar espacios de tiempo más reducidos.
intervalos de tiempo más reducidos. ¿Y cuánto? Bueno, midamos entonces menos tiempo, menos espacio recorrido. Cuando llegamos al 410, pues busquemos el 408. Entonces, midamos el tiempo que recorrimos 2 kilómetros. Y obviamente que el tiempo va a ser menor. Le dará 1 minuto y medio, por ejemplo. Y después, en vez de 2 kilómetros, midan en 1 kilómetro cuánto tiempo se están desplazando. Cuántos kilómetros, que sea 1 kilómetro, cuántos segundos les lleva a hacer 1 kilómetro. Cuántos minutos. Después lo transforman en minutos, en horas, minutos y segundos. Entonces por allí van a pasar después no al 410, sino al 408. Y después en vez del 408, miran a la izquierda y están en el 407. O sea, lo que quiero decir es que de un lado aparecen cada 2 kilómetros todos los números pares o impares, y del otro lado los contrarios. O sea, si de este lado están los pares, de este lado están los impares. De que yo paso el 410 y dentro de 1 kilómetro va a aparecer el 409 y 1 kilómetro más allá el 408 y así ustedes pueden establecer entre 1 kilómetro. Entonces pueden decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tardé en recorrer estos 10 kilómetros? Supongamos que tardaron 5 minutos. Y en esta parte en recorrer 2 kilómetros tardaron 1 minuto. Y después acá, en vez de la mitad de estos 2 kilómetros, de 410 a 408, y en vez de 30, acá que calcularon 35, dije 5 minutos, 1 minuto, 35 segundos. O sea, menos de 1 minuto. Entonces, en cada uno de los casos, ustedes pueden ir estableciendo qué cosa. ¿Cuál sería la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad? Que serían primero 10 kilómetros en 5 minutos. Menos así, minutos. Después hicimos 2 kilómetros en 1 minuto. Y después hicimos 1 kilómetro en 35 segundos. Diferentes velocidades. Y acá aparece la calculadora. A ver, esperen que traigo la calculadora y les muestro. Ahí estamos. ¿Por qué? Bueno, obviamente que ustedes entenderán que 10 dividido en 5 es 2 kilómetros por minuto. No hace falta ser demasiado. Y sería la misma velocidad que 2 kilómetros por minuto. O sea, 10 dividido en 5 es 2. Pero ¿qué pasa si en vez de expresarlo en kilómetros por minuto, yo lo quiero expresar en kilómetros por hora? Entonces tengo 10 kilómetros, 5 minutos, tendré que transformar los minutos en horas. Entonces ahí digo, 1 hora son 60 minutos. Entonces era así, esto que me daba 10 dividido en 5, 2 por 60, 120 kilómetros por hora. Y estamos excediendo el límite. Obviamente que 10 dividido en 5 es 2 kilómetros por hora, ya sabemos que estos son la misma velocidad en este tramo de 120 kilómetros por hora. O sea, hacer 2 kilómetros en 1 minuto o 10 kilómetros en 5 minutos implica una velocidad de 120 kilómetros
por hora. Esto es algo que sin saber física, matemáticamente es factible calcular o que ustedes lo interpreten. Podemos hacer lo mismo con esto, pero ahora esto está dividido en segundos. Y 1 kilómetro en 35 segundos, y bueno, es más complicado. Tenemos que poner 1 kilómetro, 35 segundos. Y decir, bueno, ahora 60 segundos son 1 minuto. Yo simplifico segundos con segundos. Y me queda expresado en kilómetros por minuto. O sea, 60 kilómetros en 35 minutos. Pero yo lo quiero pasar ahora, entonces devuelvo. 1 hora son ¿cuántos? 60 minutos. Entonces los minutos con los minutos se van. Y tendría que hacer 60 por 60, 3.600 dividido en 35. Y esto me da, como ven ustedes en la calculadora, 102,85. O sea que hemos bajado la velocidad. 102,8 kilómetros por hora. En ese instante tenemos menos velocidad. Y esa tiende a ser la velocidad instantánea. O sea, ¿cómo vamos midiendo? La calculadora tiene un sistema sexagesimal. ¿Sabían ustedes? ¿No? La calculadora mide con su teclita que ustedes saben utilizar, que tiene estos símbolos. Y dice grados, minutos y segundos. Esto es lo que vamos a aprender a utilizar de la calculadora. ¿No es solamente para matemáticas? También le sirve para física. Esto va a ser nuestro desafío. Que sepan que la calculadora tiene un sistema sexagesimal que sirve para otras cosas. Nos vemos en el próximo